23 candidatos. Entre ellos 8 fujimoristas. 8 fujimoristas, o sea, 15 no fujimoristas. Entonces, el decir, como dice Pérez y como ahora me estás señalando tú, que eran fujimoristas, eso es una media verdad. La mayoría no eran fujimoristas, habían 15 que no eran fujimoristas. 15 entonces, más 8, 23. Bueno, así es, pues, pero entonces, ¿por qué había que informar? No hubo ningún sesgo partidario ahí. Ahí se decidía a quién apoyar a base de sus calidades personales. La selección fue muy plural. Se decidió apoyar a 23 candidatos, de los cuales 8 fueron fujimoristas, ¿no? Por decisión del jurado. Ahí no tuvo nada que ver su asociación. Yo en varios casos muy importantes, yo he votado en contra de los intereses que llamaríamos fujimoristas, ¿no? Pero lo que pasa es que hay cierta gente como tú que cree que si no se vota en todo en contra de ellos, entonces uno es fujimorista. Eso es lo que yo rechazo. Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Quien Tiene la Razón. Escuchábamos al magistrado José Luis Sardón con nuestro compañero Jaime Chincha. Ayer se le vio bastante ofuscado al tribuno, al magistrado Sardón en este programa, cuando Jaime naturalmente le tenía que hacer las preguntas que le tenía que hacer. Sin embargo, él se molestó. Pero ¿sobre cuál fue el tema? Ya el día de ayer, el fiscal José Domingo Pérez interrogó, entiendo, por más de 3 horas o pidió el testimonio al magistrado Sardón por su participación como director fundador en esta asociación Reflexión Democrática, que de alguna manera apoyaba, capacitaba y financiaba para algunos apoyos de campaña a candidatos al Parlamento en el 2011 y también en la campaña del 2006. Aquí hay que entender, fueron 23 candidatos los que fueron beneficiados con estos aportes, con este apoyo. De los 23, 8 eran del partido Fuerza 2011, ¿no? Del fujimorismo. Entonces, la crítica que se le hace a Sardón desde un sector es que él votó a favor de la liberación de Keiko Fujimori. Y si no había un conflicto de intereses, dado que en su momento esta asociación Reflexión Democrática, donde él era un director fundador, apoyase justamente a 8 candidatos fujimoristas. ¿Hay o no hay un conflicto de intereses en esa situación? Bueno, para responder eso estamos ya en la línea con el empresario Roque Benavides, que también entiendo es uno de los directores fundadores de esta asociación. Señor Benavides, muy buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que no hay ningún conflicto de intereses. Estamos hablando de una ONG que impulsó un programa impulso para un mejor Congreso, que comenzó seguramente en el 2004, 2005 y que por supuesto entró en vigencia en las elecciones del 2006 y en el 2011. Nosotros lo que pretendimos, y por supuesto no hay un centavo que se le entregó a ninguno de los candidatos, que es muy importante decirlo, lo que hubo es un apoyo en capacitación, en temas económicos, en temas de dinámica parlamentaria, en temas de política en general, con expositores, todos ellos muy reconocidos, y era una relación que existía entre Reflexión Democrática y los partidos políticos, no los candidatos. Lo que hacíamos nosotros era promover que hubiera gente joven, inicialmente recuerdo entre 25 y 35 años, y les enviábamos cartas a los partidos políticos y ellos presentaban candidatos. Estos candidatos eran evaluados por un jurado compuestos por el señor Felipe Ortiz de Ceballos, en ese momento rector de la Universidad del Pacífico, por la señora Wisowski, rectora de la Universidad de Lima, por el rector de ex rector de la Universidad de San Marcos y creo que por el rector de la Universidad Católica. ¿No se entregaron, señor Benavides, $20,000 a estos candidatos para apoyo, digamos, en publicidad, en todo el, digamos, tema de la campaña? En minutos de radio, ni un centavo a su bolsillo, ni un centavo. ¿Cuáles fueron? No, acá no hubo plata a los candidatos. Lo que hubo es tiempo en los radios para que pudieran hacer su campaña. Nosotros nos quejamos de que el Congreso de la República no es bueno. Bueno, fíjese usted,
hace casi 20 años nosotros nos adelantamos a eso y pretendíamos seleccionar a la mejor gente. Lamentablemente esa iniciativa tuvo que cortarse. ¿Cuáles fueron los criterios de selección que se establecieron? Porque claro, tenemos que de 23 candidatos beneficiados, 8 eran del fujimorismo, es decir, poco más de un tercio. ¿Cuáles fueron los criterios? Y 15 no lo eran. Simplemente que seguramente el fujimorismo presentó gente más capacitada, con mejor formación académica. Eso lo tenían que evaluar estos señores y señoras rectoras de las distintas universidades. No fue el señor Sardón, no fue el señor Roque Benavides los que escogieron. Y la verdad, permítame decir que el señor Sardón es una persona absolutamente honorable. La verdad es que a mí también me subleva que a gente honorable como el señor José Luis Sardón siquiera se le ponga en tela de juicio. ¿No le parece? Él no ha tenido nada que ver en la selección de esos candidatos. Lo hicimos totalmente transparente y totalmente ¿no le parece, ordenado. Señor Benavides, que si yo soy director fundador de una asociación que de alguna manera beneficia a los candidatos y luego me presento como candidato para integrar el Tribunal Constitucional, donde esos mismos congresistas van a votar, ¿no hay también un tema ahí de poca transparencia? ¿No debió él inhibirse a presentarse a un cargo donde los propios congresistas lo van a elegir? Ninguno. ¿Qué tiene que hacer Chana con Juana? Discúlpeme, señor Mariluz, usted está jalando demasiado la pita. La verdad es que el señor Sardón contribuyó con una ONG sin fines de lucro, tratando de promover, impulsando impulso para un mejor Congreso, donde él no tenía nada que hacer en seleccionar a los candidatos. Los partidos políticos los proponían y ciertamente nosotros los poníamos a disposición de un jurado realmente de lujo. Los otros 15, rector de la Universidad de San Marcos, rector de la Universidad Católica, rector de la Universidad del Pacífico, rector de la Universidad de Lima. ¿De qué partidos eran los otros 15 candidatos beneficiados? ¿Había alguno del nacionalismo en ese momento? Oiga, el nacionalismo, el señor Humala, cuando se le envió la carta, él nos dijo que por qué no le dábamos la plata a él y que él iba a hacer uso de la plata. Y el esquema no era ese. El esquema era que él planteaba nombres y nosotros lo apoyábamos. ¿El expresidente Humala le pidió la plata, les pidió el dinero? Claro. ¿De manera directa se la pidió usted? Bueno, nos contestó diciendo de que él no quería entrar en ese esquema, sino que prefería que el dinero se le entregara directamente al Partido Nacionalista, pero que fue convocado. Entonces, no hagamos un sesgo donde no lo hay. Yo creo que hay que aclarar las cosas. Yo acepto esta entrevista porque me parece que también el periodismo tiene que transmitir la verdad. No, el periodismo tiene que preguntar, y eso es lo que estamos haciendo, ¿de dónde venía el dinero? ¿Quiénes fueron los aportantes? Sabemos que viene del Grupo Gloria, del Grupo Romero, de Buenaventura. Muchas empresas que aportamos. Y claro, el directorio de Reflexión Democrática lo que daba era la cara. Nosotros no tenemos por qué decir qué empresas son las que aportaron. Simplemente eran empresas que querían apoyar que hubiera un mejor Congreso. Y por supuesto, apoyaron y fueron cantidades muy pequeñas. ¿No le parece, señor Benavides, que dada la coyuntura de financiamiento no declarado, sí deberíamos saber quiénes aportaron a las campañas a través de asociaciones sin fines de lucro? Vamos por partes. Las leyes tienen su tiempo. Y por supuesto, Reflexión Democrática tiene todos sus libros al día y por supuesto se han hecho auditorías y tenemos los nombres de todas las personas e instituciones que han aportado. Han sido cantidades relativamente menores porque usted comprenderá, 23 candidatos, que $20,000 cada uno, no son cantidades pues como las que están hablando de las coimas y las sinvergüencerías que estamos viendo. ¿Odebrecht fue una de las aportantes en esta asociación? Yo entiendo que no. No estuvo Odebrecht. Simplemente Graña Montero, otra de las empresas también cuestionadas del Club de la Construcción. No recuerdo que ellos hayan aportado.
Perfecto. ¿Cómo ve la actitud del fiscal José Domingo Pérez? Porque también las críticas han caído hacia ese lado. Han dicho que este interrogatorio al magistrado Sardón es una especie de venganza ante la decisión o ante la liberación de Keiko Fujimori. ¿Cómo evalúa usted la actitud del fiscal? Bueno, hay una coincidencia muy sospechosa, ¿no? Perfecto. Perfecto, señor Benavides. Muchas gracias por su participación en ¿Quién tiene la razón? Yo quiero, señor Mariluz, agregar de que somos muchísimos, el 99.99% de peruanos honorables. Y la verdad es que yo tengo un legado que cuidar. Y nosotros lo que hemos hecho en el caso de Reflexión Democrática es tratar de contribuir a que en el Perú hayan mejores políticos. Si es que los que se presentaban estaban más capacitados en el lado del fujimorismo, pues esa es la realidad. Nosotros no estábamos sesgados a ningún partido político, Y ante la evidencia... Unos aceptaron las reglas que nosotros planteábamos y otros decidieron que no les interesaba y punto. Y ante la evidencia sigue pensando lo mismo, políticos. Digamos, viendo el Parlamento del 2011, viendo el Parlamento del 2016, ¿cree que los congresistas del fujimorismo eran lo más preparados frente a otros? Nosotros no hemos apoyado el 2016. No se confunda. ¿Pero el 2011 le parecía lo más preparado? 2006 y 2011. ¿Y por qué se cortó este programa? Porque el señor Sileri de Caretas me sacó una columna diciendo los congresistas de Roque. Y usted puede preguntarle a cualquiera de los congresistas que recibió apoyo de Reflexión Democrática si yo en alguna oportunidad siquiera los he llamado por teléfono. Yo le quiero decir que en el Perú sí hay gente honorable. Y yo me siento una de esas personas. Y la verdad es que el señor Sardón también es de esas personas honorables. A ver, pero ¿no cree que los electores deberían saber, de todas maneras, si van a votar por un candidato, ver qué tipo de financiamiento hay detrás? No digo que sea ilegal, no digo que sea malo financiar, pero digo que saber quién está financiando un candidato es lo ideal, ¿no? No hubo nada oculto, señor Mariluz, no hubo nada oculto. Se les dio abiertamente. Ahora, de ahí a que tengamos que sacar avisos en los periódicos para que puedan ganar los dueños de los periódicos, ese es otro tema. Hicimos propaganda a través de radioprogramas, por supuesto, y radioprogramas sabía perfectamente de dónde venía el dinero. No, pues, usted trabaja para radioprogramas, por favor, seamos cuidadosos. Nosotros no hemos hecho nada en efectivo, por debajo de la mesa, ni nada por el estilo. Todo ha sido absolutamente transparente. Bueno, se lo pregunto porque hace pocos días el propio Jorge Barata, cuando se le interrogó nuevamente sobre los 200.000 que dio a la CONFIEP y que evidentemente dijo que no salió de la caja 2, él la tenía clarísima. Él dijo que esos 200.000 eran para apoyar la campaña de Keiko Fujimori, pese a que la CONFIEP lo que está diciendo es que era para apoyar la inversión privada y todo, pero él muy claramente dijo eso era para apoyar a Keiko. De una vez por todas, no mezclemos los temas. Estamos hablando de Reflexión Democrática. Ahora, si usted quiere hablar de los $200.000 donde yo no era presidente de CONFIEP, evidentemente ahí sí aportó Odebrecht, como aportaron cerca de 40 empresas, entre las cuales aportó Compañía Mina Buenaventura, en la cual yo trabajo. Y por supuesto lo hicimos directamente bancarizado, absolutamente ordenado, y por supuesto no se olvide que cuando hicimos la campaña, y creo que eso sí hay que repetirlo, habían dos candidatos, uno antisistema del socialismo del siglo XXI y otra candidata populista, porque también la señora Keiko Fujimori estaba con ideas que realmente, a nuestro entender, no eran adecuadas para nuestro país. Y entonces lo que queríamos hacer... ¿No era la candidata de la CONFIEP, la señora Keiko Fujimori, señor Roque Benavides? Claro que no, señor Mariluz. Lo que había era una absoluta confusión de lo que se debía hacer en el Perú, y por lo tanto nosotros lanzamos una campaña en favor de la empresa privada, demostrando las bondades de lo que es la empresa privada. El mundo se ha desarrollado producto
de la iniciativa privada. Y eso es lo que se hizo en la campaña. Acá no hay candidatos de uno o de otros. Seguramente el socialismo del siglo XXI era peor, claro que sí. A Dios gracias, el Nobel de Literatura, el señor Vargas Llosa, convenció al señor Humala, porque quien convenció al señor Humala de cambiar su discurso no fue la CONFIEP, fue el señor Mario Vargas Llosa. Por favor, parece que la gente tiene muy mala memoria y se olvida de las realidades. No, pero tampoco nos gusta que nos agarren de ingenuos, ¿no? Porque en esa época había claramente en la segunda vuelta 2 candidatos y ustedes apoyaban no necesariamente a Ollantumala. Yo quiero decirle que yo no era presidente de CONFIEP y eso de ustedes apoyaban, yo le puedo decir lo que yo pensaba. Y lo que yo pensaba es que había un candidato antisistema y una candidata populista. Y que ninguna de las dos tenía las ideas claras y que por lo tanto había que promover una campaña en favor de la empresa privada. Eso es lo único que yo le puedo decir. Para terminar, señor Benavides, digamos, a la luz de lo que se ha conocido, estos aportes entregados en maletas, $3.650.000 por grupo de BCP, ¿cómo transparentamos el financiamiento de la empresa privada a los candidatos? Porque los electores también lo que quieren es saber efectivamente lo que le decía, quién está detrás de cada candidato, qué intereses o a qué intereses responde. Oiga, señor Mariluz, yo le voy a pedir, usted es un periodista serio, no mezclemos las cosas. Una cosa es la reflexión democrática, otra cosa es una campaña en favor de la empresa privada y otra cosa es lo que empresas individuales hayan aportado en efectivo, cosa que por supuesto está en contra de todo lo que puede ser la gobernanza corporativa, pero que no son dineros del Estado. Así que no mezclemos todo esto porque realmente confundimos a la opinión pública. Yo insisto que usted es un periodista serio, al cual yo he aceptado por supuesto esta entrevista por esas condiciones. Yo le ruego que no mezclemos las cosas. Perfecto, señor Benavides, clarísima su posición. Muchas gracias por estar y responder en Quién Tiene la Razón. Yo tengo que hacerle las preguntas, aunque no le guste mucho, pero está bien, ahí respondiendo y poniendo sus argumentos sobre la mesa. Ahora estamos con